Aquí. En esta ocasión vamos a explicar de manera breve y sencilla el tema llamado derivadas de orden superior. Básicamente, una derivada de orden superior se obtiene al derivar el resultado de una derivada. Así que para que nos quede un poco más claro, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos una función algebraica muy sencilla de x al cubo más 4x al cuadrado menos 2x más 5. Como hemos visto con anterioridad y aplicando nuestros teoremas para derivar funciones, sabemos que claramente la derivada de esta función, expresada como f', es la siguiente función. 3x al cuadrado, ya que es la derivada del término x al cubo, 8x, que corresponde a la derivada del término 4x al cuadrado, menos 2, ya que es la derivada del término menos 2x, y aquí ya no hay ningún término, ya que sabemos claramente que la derivada de una función constante como el 5 es simple y sencillamente 0. Y bien, esta es la función que representa la primera derivada de f. Sin embargo, podemos continuar derivando esta función y tendríamos lo siguiente. Observa que aquí de tener f', ahora tenemos una expresión llamada f' de x, que representaría la segunda derivada de la función original. Y observa claramente que tenemos que 6x es la derivada del término 3x al cuadrado y que 8 es la derivada del término 8x. Aquí ya no hay nada, ya que la derivada de menos 2 simple y sencillamente es 0. Y bien, esta f' es lo que podemos conocer y decir claramente que tenemos una derivada de orden superior. Así como vimos en nuestro primer ejemplo, el hecho de tener una función original como x al cubo más 4x al cuadrado menos 2x más 5 nos permite obtener la primera derivada de la función. Y también, al derivar esta primera derivada, podemos obtener la segunda derivada, como ya lo vimos en nuestro ejercicio previo. Sin embargo, esto no para ahí. Es posible volver a derivar y obtener la tercera derivada de la función, volver a derivar y obtendríamos la cuarta derivada, volver a derivar y tendríamos la quinta, la sexta, la séptima, etcétera. Es decir, llegar hasta la enésima derivada, en donde claramente esta n indicaría el orden de la derivada. Cabe mencionar ciertos detalles que es muy importante que pongas atención. Como te podrás dar cuenta, nuestras derivadas se representan con primas, así que la primera derivada es f', la segunda derivada es f' y la tercera derivada es f'. Sin embargo, a partir de la cuarta derivada ya no se ponen primas. Se pone el número que representa el orden de la derivada claramente entre paréntesis. Esto es muy importante, ya que una f y paréntesis 4, aquí en donde va generalmente el exponente, representaría una cuarta derivada, y si ponemos una n representaría una enésima derivada. También es muy importante señalar que las derivadas de orden superior, que es justo el tema de nuestro material, solamente se consideran de la segunda derivada en adelante. Es decir, la primera derivada no es considerada una derivada de orden superior. Y claro, aquí en este ejemplo, vale la pena resaltar que hay ocasiones en las cuales el derivar una función nos puede dar como resultado 0, tal como se indica aquí. La tercera derivada de la función es 6 y la cuarta derivada es 0, la quinta derivada sería 0, la sexta derivada sería 0, etc. Aquí en este caso, esta función original, ¿sí?, que tenemos aquí, puede seguir siendo derivada las veces que sea necesario, porque cumple con condiciones que permiten que pueda ser derivada de esa manera. No solamente existe una manera de expresar una derivada de orden superior, es decir,
existen varias nomenclaturas para derivadas de orden superior. Como ya vimos con anterioridad, utilizamos la nomenclatura basada en primas como f' para denotar una primera derivada, pero también existe otra manera de expresar una primera derivada, que es una notación que se le conoce como notación de Leibniz, gracias a la persona que lo utilizó por primera vez, Leibniz, que es uno de los padres del cálculo moderno, considerado por muchos matemáticos. Y también existe una nomenclatura en la cual se utiliza la D de diferencial, en donde se indica claramente con respecto a quién se va a derivar, y dentro de corchetes se pone la función que se pretende derivar. Esas serían las nomenclaturas para una primera derivada. Sin embargo, también existen nomenclaturas para las derivadas de orden superior, como es en este caso, que sería una f' o una nomenclatura de Leibniz, en donde claramente aquí estos exponentes indican que es una segunda derivada, o en esta nomenclatura este 2 representa una segunda derivada y aquí esta x representa que se está derivando con respecto a x. En el caso de una tercera derivada, seguimos utilizando una triprima. Aquí observa que en la nomenclatura de Leibniz hay un 3 que indica claramente que es una tercera derivada, y aquí también tenemos S3 que representa una tercera derivada. En el caso de una cuarta derivada, en la nomenclatura de primas ya no se utilizan primas como se mencionó anteriormente, sino que se pone este 4 entre paréntesis que representa que se deriva la función una cuarta derivada. Aquí siguen los exponentes indicando una cuarta derivada en estas dos nomenclaturas. Y bien, es un buen momento para hacer unos ejercicios en donde podamos obtener algunas derivadas de orden superior. Así que tenemos nuestro ejercicio 1 que nos dice lo siguiente: encuentra la cuarta derivada de la función seno de 3x, es decir, una función trascendente trigonométrica. Lo primero que sabemos es que nuestra función es precisamente una función seno de 3x, y es un buen momento para recordar que para encontrar la primera derivada de esta función es necesario aplicar nuestra regla de la cadena. ¿Por qué? Porque el argumento de esta función trigonométrica no es simple y sencillamente x, sino que es la función 3x. Así que recordando, la derivada de una función seno de u es coseno del mismo argumento, es decir, de u, por la derivada de u con respecto a x. Así que aplicando esta breve regla de la cadena, tenemos lo siguiente: la derivada, indicada claramente aquí como f', es igual a coseno de 3x por 3, que podemos reagruparlo de una manera más adecuada como 3 coseno de 3x. Nos están pidiendo la cuarta derivada y solamente tenemos aquí la primera. Volvemos a derivar la función. Observa que este 3 ahí queda, ¿sí? Y la derivada de un coseno es menos seno del mismo argumento. Aquí está menos seno de 3x, y recuerda que de acuerdo a la regla de la cadena volvemos a derivar el argumento, así que nos vuelve a salir un 3 que podemos reagrupar con este 3 que teníamos ya, así que nos queda menos 9 seno de 3x. Esa regla de la cadena se espera que a estas alturas ya se pueda aplicar de una manera mental, de una manera más fácil, sin tenerlo que indicar como lo hicimos aquí en este paso. Así que al encontrar la tercera derivada, podemos encontrar que la derivada de seno es coseno, prevalece el signo negativo, observa que está el mismo argumento, y la derivada del argumento, que es 3x, sería otro 3 que multiplica el 9 que teníamos, tendríamos el 27. Finalmente, lo que nos piden es la cuarta derivada, aquí indicada claramente, es la derivada de coseno, ahora sí es seno, pero negativo, que multiplicado por este menos nos queda todo el término positivo, el argumento es el mismo, y el 3, que es la derivada del argumento, multiplica el 27, dando como resultado 81. Y esa es la derivada de orden superior de la función original, que en este caso es una cuarta derivada, por eso ponemos nuestra tradicional carita feliz. Aquí tenemos otro ejercicio en el cual nos piden encontrar
la tercera derivada de la siguiente función. Y es igual a 3at a la cuarta menos exponencial de 2t. Aquí es muy importante señalar que hay un caso muy particular, es decir, observa que la función no necesariamente tiene las tradicionales x como las variables independientes, sino que aquí en vez de tener x tenemos la variable t, que generalmente y comúnmente representa el tiempo. Así que nos piden la tercera derivada, ponemos nuestra función que es y igual a 3at a la cuarta menos e a la 2t. Y en este caso, como tenemos variables que son diferentes de las x, es conveniente utilizar la notación de Leibniz en vez de la notación de primas. ¿Por qué? Porque cuando uno utiliza la notación de Leibniz, ahí se indica claramente con respecto a qué variable se va a derivar. Y en este caso, como no tenemos la tradicional x, es muy importante señalar que vamos a derivar con respecto a la variable t. Y si vamos a derivar con respecto a la variable t, la otra variable que podría aparecer que está ahí, que en este caso es la a, vamos a considerarla como una constante. Es decir, como si fuera un número, como el 5, el 12, el 3, el 4, etc. Así que, aplicando la derivada a este término y considerando que a es una constante, tenemos lo siguiente. Observa que la derivada de t a la cuarta es 12t a la 3 y la a sigue permaneciendo ahí. Menos la derivada de una función exponencial es la misma función exponencial por la derivada del argumento, que en este caso claramente es 2, aquí está indicado. Y esta, que representa la primera derivada de la función, podemos volverla a reescribir de una manera más sencilla como 12at al cubo menos 2e a la 2t. Es decir, este 2 solamente lo pasamos aquí para que esté de una manera más adecuada. Así que volvemos a derivar para obtener nuestra segunda derivada. Observa que la derivada de 12at a la 3 es 36at al cuadrado y la derivada de 2e a la 2t es la misma función exponencial, pero ahora multiplicada por 2, así que nos daría 4 exponencial de 2t. Finalmente, volvemos a derivar para tener lo que nos piden originalmente, que es la tercera derivada. Aquí está claramente indicada en notación de Leibniz. Y tenemos que la derivada de 36at al cuadrado es 2 por 36, 72. La a prevalece porque es una constante. Y t a la 1 no ponemos ese 1. Menos, volvemos a multiplicar toda esta función por 2 y nos quedaría 8 exponencial de 2t. Y ahí tienes, esa es la tercera derivada de la función original que pertenece a este ejercicio 2. Por eso ponemos aquí nuestro símbolo de que hemos derivado correctamente esta derivada de orden superior. Finalmente tenemos un tercer ejercicio que nos dice que debemos encontrar la segunda derivada de la función y es igual a seno de 3x a la 4. Así que tenemos aquí nuestra función original y procedemos a encontrar su primera derivada, que claramente, aplicando la regla de la cadena, tenemos lo siguiente. La derivada de seno es coseno del mismo argumento, que es 3x a la cuarta, por la derivada de dicho argumento, que en este caso muy claramente es 12x al cubo. Esta representa la primera derivada de la función. Pero aquí hay un muy buen detalle en relación a los otros dos ejercicios que hemos hecho previamente. Resulta que aquí, en nuestra primera derivada, tenemos la multiplicación de dos funciones, siendo una función coseno de 3x cuarta y la otra función 12x al cubo. Así que es un buen momento para recordar que cuando tenemos una multiplicación de funciones, por la segunda sin derivar más la primera función derivada de un producto, que nos dice que la derivada de dicha multiplicación es derivar la primera función por
la segunda sin derivar más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda. Así que atendiendo este teorema tendríamos lo siguiente. Observa que indicamos claramente la y' para decir que ya tenemos la segunda derivada y considerando que esta es la primera función y que 12x al cubo es la segunda función, tendríamos lo siguiente. La derivada de coseno es menos seno del mismo argumento por la derivada del argumento que es 12x al cubo. Esto representa la f'. Todo multiplicado por g sin derivar que es también 12x al cubo. Más la primera función sin derivar que es coseno de 3x cuarta por la derivada de 12x al cubo que claramente es 36x al cuadrado. Así que tratando de simplificar esta segunda derivada de una manera más adecuada tenemos lo siguiente. Observa que estos dos términos son